Bienvenidos a Listos para el Futuro, un podcast de Readiness en el que buscamos conversar con personas que están mirando el futuro, que están trabajando con el desafío, los desafíos no solo tecnológicos, sino también esos desafíos que se nos presentan en las organizaciones e incluso a los individuos cuando enfrentamos procesos de cambio continuo como los que a los que estamos enfrentando actualmente en el contexto. Hoy tenemos un invitado, Diego Formulari, CIO de Coderio. ¿Lo dije bien? Perfecto. CIO de Coderio, a quien conozco de experiencias previas profesionales, y siempre hemos tenido conversaciones muy interesantes, sobre todo sobre temas de tecnología, transformación. Me parece un experto en el tema y por eso me gusta hoy presentárselos y poder conversar con él. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andas, José? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Un placer No, estar acá. gracias a vos por estar y acompañarme en esto. Un lujo. Contame un poco, Diego, quién sos, qué haces, así como para que te conozcan y podamos desde ahí empezar a conversar. Bueno, dale. Bien, como vos dijiste, soy Diego, soy CIO de Coderio. Coderio es una empresa de transformación digital principalmente. Nos encargamos de acompañar a nuestros clientes, a nuestros socios estratégicos en todos estos procesos de cambio, procesos de transformación, de evolución, de ayudarlos a pensar un poco en el futuro y hablar del futuro. Vengo de trabajar ya hace más de 23, 25 años en el mundo de la tecnología, en empresas muy grandes, grandes corporaciones, banco, internacional, multinacional, y ahora hace ya un poco más de 2 años en este modelo más de acompañamiento desde un lugar de sociedad estratégica en lugar desde dentro de un departamento de IT particular. Ok, ok, muy interesante, y es justamente de lo que vamos a estar hablando, un poco sobre el futuro, cómo nos imaginamos el futuro y sobre todo cuáles son las dificultades, para empezar la charla, digamos, cuáles son las dificultades con las que habitualmente te encontrás en las organizaciones a la hora de implementar tecnología, o sé que estás en otros procesos de cambio, pero sobre todo tecnología. ¿Cuáles son esas dificultades más comunes? Yo te diría que, a ver, respecto a dificultades, no cambió tanto el panorama en los últimos tal vez 10 o 15 años. Sigue siendo el proceso de adopción, el proceso de mindset, el proceso de cultura, el proceso humano. La Ujú. tecnología aceleró mucho, tenés un acceso mucho más masificado a lo que tiene que ver con las nuevas tendencias, con nuevas herramientas, con nuevas plataformas o incluso métodos de trabajo. Pero en definitiva lo que motoriza una organización termina siendo la gente. Entonces, hoy por ahí la principal dificultad que vemos es que todos los procesos más culturales o de change management en un proceso grande de transformación siguen estando subestimados. Entonces, el foco está más puesto en tenemos que adoptar tecnología de punta o tenemos que lograr esto, y nos olvidamos que la única forma de garantizarlo es a través de la gente con la que estás trabajando. Entonces, creo que va por ahí un principal desafío. Claro. ¿Y en qué momento se incorpora change management o gestión de cambio en un proyecto? ¿Es algo que se tiene en cuenta desde el inicio del proyecto o es algo que sucede durante la marcha del proyecto? ¿Qué es más habitual? Eh, a ver, en el diseño estratégico del proyecto lo tenemos en cuenta, es algo que para nosotros termina siendo clave al momento del éxito del proyecto. Termina siendo una estrategia de cómo lo pones en el plan de trabajo para que no sea lo primero que quieren recortar por eficiencia, porque la verdad es que todos creemos que, nada, tranquilo, la parte humana la gestionamos, es la parte fácil, nosotros tenemos una cultura ágil, tenemos un ADN de cambio, entonces no necesitamos un track de change management. Pero sí lo tenemos de alguna forma diluido e incorporado en cada uno de los perfiles claves de los equipos de gestión. De hoy no existe un project manager, un product owner, un scrum o un technical lead que no tenga en la cabeza el concepto de change integrado a su actividad diaria. Entonces creo que lo terminamos licuando dentro de los roles tradicionales de gestión para que no se pierda en la ejecución del proyecto. Ok. Y en términos generales, ¿no? Más allá de las cuestiones puntuales que surgen en los proyectos, los inconvenientes de todos los días que se van viendo durante los proyectos, desde el punto de vista estratégico del planteo del proyecto, ¿cuál crees que es el elemento más importante que se debe tener en cuenta para incorporar gestión de cambio en la estrategia? La mirada holística, yo diría, los proyectos o los procesos de transformación en general, y simplificándolo, surgen por dos caminos diferentes, o por visión o por necesidad.
Cuando vos tenés un proyecto por visión, que tiene que ver con quiero estar en otra liga, quiero jugar otra cosa, quiero tener otro tipo de objetivos, en general vos vas agarrando como pequeños proyectos que son punta de lanza y te olvidás de la mirada holística, de cómo eso va a impactar en el resto de la organización y cómo empezás a generar de vuelta estos hilos de nosotros estamos hablando del futuro y ustedes siempre manteniendo las luces prendidas. Entonces después cuando vos querés fusionar esas dos estructuras, tenés un impacto grande en lo que tiene que ver con change. Ahora, cuando vos cambiás por necesidad, lo primero que tenés que hacer o lo primero que busca la organización es, necesito salvar los números. No tengo tiempo de pensar si la gente va a estar contenta o no va a estar contenta con esto. Y ese creo que es el principal error de la mirada estratégica de un proceso de transformación digital. Claro. ¿Ustedes cómo lo ven desde Readiness? Más expertos en lo que tiene que ver con change específicamente. Interesante. No, justo te iba a preguntar el concepto de una palabra que está quizás demasiado usada últimamente, pero que me parece es una punta de lanza para los procesos de gestión de cambio, que es la palabra propósito. Digo, y lo vamos a bajar más a tierra. Digo, propósito como, che, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estamos implementando este sistema? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué tiene que ver esto con la estrategia de negocio? ¿Cómo nos va a aportar? ¿Qué beneficios va a tener para la empresa? Y ahí aparece un concepto de change management que es, y bueno, ¿y a mí para qué me va a servir? ¿No? Como audiencia. Esto es algo que ustedes piensan que muchas veces se encara desde la comunicación, ¿no? Desde iniciar el proyecto con un propósito claro. ¿Y eso es algo que pasa habitualmente? ¿Lo tienen en cuenta en la estrategia? Sí, a ver, es algo que pasa, es algo con lo que trabajamos día a día, pero sí nos seguimos encontrando un dilema en la parte del propósito, porque no hay muy pocas organizaciones que compartan propósito cross áreas y cross estructuras jerárquicas, digamos. Entonces, lo que probablemente es el propósito para el sponsor de este proyecto no sea lo mismo que moviliza a los equipos de trabajo. Entonces, sí, ahí tenés un problema que nace desde la comunicación, de poder tener una capa bien transparente donde todos compartamos un poco para qué estamos haciendo lo que hacemos, y por otro lado, de sincerarnos un poco respecto a lo que realmente estamos buscando. Hoy hablar de eficiencias está directamente asignado con voy a desvincular gente o necesito menos gente, Claro. en lugar de voy a reutilizar toda esta capacidad para aportar más valor. Claro. Entonces, si vos tuvieses realmente un track que esté gestionando cuál es el valor adicional que voy a generar con la eficiencia que estoy capturando, creo que generaría un modo mucho más orgánico de evolución. Claro, hablando ahí de visión, distinto a propósito, Sí. ¿no? El propósito es ahí, ¿para qué estamos ¿Para haciendo qué lo que hacemos estamos lo que haciendo? hacemos? Sí, y tiene también una ligación con el modelo de negocio, con la estrategia de negocio, que yo creo que está bueno compartir con la gente. Seguro. Pero en segundo lugar, la visión como una vez que terminemos este proyecto, y ahí hemos hablado en algún momento de que quizás los proyectos no terminan, ¿no? En este nuevo contexto. Pero una vez que terminemos de hacer esto que estamos haciendo en esta fase de proyecto, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿No? ¿Cuál es esa organización en términos, creo que yo le llamo multidimensional, Sí, creo que vos le claro. llamabas cross-funcional? Sí, pero hablamos, ¿no? de lo mismo. Claro, estamos hablando de cómo va a quedar la organización cuando terminemos la implementación de esta tecnología con todos sus impactos en los procesos, con sus impactos en las personas, etcétera, ¿no? Ahí, obviamente que buscamos eficiencia, pero podemos empezar a imaginar, y a mí me parece muy bueno tenerlos desde el principio del proyecto, y empezar a imaginar ese futuro de cómo van a estar las cosas cuando terminemos y para qué queremos esa forma y no otra, ¿no? Seguro. ¿No? Entonces, ¿tiene sentido con lo que vos ves a diario? Para mí Sí. tiene sentido. Digo, lo que pasa es que ahí tenés que discutir algo que por ahí es medio incómodo, que tiene que ver con los procesos en sí de transformación. Un proceso, cuando vos hablás con cualquier directivo de una organización, un proceso de transformación entrega algo. Un nuevo e-commerce, un nuevo ecosistema digital, una app mucho más rápida, el hype de AI o AI bien aplicada. Digo, podemos ir para un montón de lugares. Y de fondo, en realidad, lo que debería entregar un proceso de transformación digital son capacidades instaladas para no volver a necesitar un proceso de transformación digital. Entonces, si vos decís que el entregable real y más profundo de este proyecto termina siendo capacidades instaladas, no podés evadir la parte de las personas. Correcto. Ahora, si mi foco es, ahora tengo el e-commerce más rápido de Argentina, no estoy pensando en la gente, estoy pensando en la tecnología. Entonces, creo que es un dilema bastante divertido para abordar Sí, sí. y para filosofar un montón de tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, la consultora que yo lidero se llama Readiness, ¿no? Es una palabra que tiene que ver con organizaciones que están preparadas, que ya están preparadas, integralmente preparadas para adaptarse continuamente a los procesos de cambio o, como decimos nosotros, ¿no? Anticiparnos y liderar los procesos de cambio
que es el ideal, ¿no? O sea, a eso le llamamos readiness. Eso implica, como vos decís, personas que tienen una mentalidad, un set de competencias, capacidades para poder cambiar, que para mí es la base del tema, pero también tecnologías, ¿no? También tecnologías. Entonces, ahí metámonos un poquito en tecnología, que yo sé que siempre me gusta hablarlo mucho con vos porque sabes un montón. Y te llevo directamente a los temas de inteligencia artificial. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Sé que tenés una mirada muy particular del tema y me interesaría escucharte. Obviamente lo ligamos a las personas interactuando con eso, ¿no? Seguro. A ver, inteligencia artificial llegó para quedarse, está súper implementado, está masificado. Creo que hay varios puntos tal vez que merecen ser discutidos. Hay el primer paradigma o tal vez la primera, no sé, el primer dilema, aprovechando que venimos usando esa palabra, que nos enfrentamos es, como usuario quiero adoptar 100% AI, como cliente no. Como cliente sigo queriendo que en el banco me atienda una persona, que cuando se me corta internet pueda hablar con alguien. Claro. No quiero soluciones basadas en AI, pero cuando estoy interactuando del lado usuario sí quiero charlar con ChatGPT, Gemini, Claude o la que me guste, como para poder pelotear algunas ideas. Entonces, esa creo que es la primera barrera de entrada grande que tenés desde el punto de vista de dar soluciones basadas en AI. La otra es, y aprovechando Readiness, vos para tener soluciones reales y robustas y eficientes basadas en AI, tenés que atravesar todo un proceso de AI Readiness que tiene que ver con modelo de datos, que tiene que ver con obsolescencia de sistemas, que tiene que ver con procesos cross-área, que tiene que ver con un montón de cosas Seguridad. que, con seguridad, indudablemente, que son el subsuelo de toda esta construcción, que son las que tenés que invertir pero no ves, entonces que cuesta llegar hasta ese lugar. Entonces, ¿en qué quedás? En un montón de compañías adaptando AI porque tenemos que usar AI, porque es lo que se viene y porque me va a dar un montón de eficiencia, sin un propósito o una visión clara. Y después tenés otras que tienen un roadmap mucho más robusto que está realmente reestructurando organigramas organizacionales y que te cambian un poco el juego. Ahora, cuando vamos a la parte de reestructuración de organigramas, ¿viste? Está muy... Todos habremos escuchado alguna vez en el ecosistema de tecnología, la AI te va a reemplazar. Y lo que nosotros vemos hoy es, hoy la AI está reemplazando ineficiencias o obsolescencias que nunca deberían haber existido. Cuando vos estás generando un agente de inteligencia generativa que toma decisiones, pero que lo que está haciendo es mover un archivo de acá hasta acá, tal vez ese rol nunca debería haber existido. No es que te reemplazó la AI, estamos reemplazando ineficiencias. Ahora, por otro lado, sí es muy probable que nos reemplace gente que orgánica y nativamente utilice AI en su día a día, que sea un acelerador para su aporte de valor, pero no que un agente autónomo venga a reemplazar la creatividad o la inteligencia que vos tenés. Entonces, así lo vemos nosotros. Ahora, sí me interesa tu mirada en esto respecto a, ok, ¿y cómo impactan la gente? ¿Cómo lo están viendo desde el punto de vista más humano todo el avance de... Porque es avasallante, es algo que no frena, es algo que todo el tiempo está, parece que revolucionando el juego. Cuando estamos del lado usuario jugamos con Nano Banano, uy, mirá la imagen que me generó, uy, le subí esto a Groco, me gusta tal cosa, pero al otro lado me genera miedo, decir, che, y tal vez mañana no tengo más trabajo. ¿Cómo lo ven? No, coincido, creo que dijiste la palabra mágica ahí al final de la charla, que es la palabra miedo. Creo que eso creo que está y está en todos los niveles, incluso los niveles jerárquicos de las organizaciones y en todos los que estamos jugando el juego del trabajo, ¿no? El juego del trabajo. Creo que el miedo está y creo que está justificado el miedo, esa es una opinión mía personal, donde me gusta dividir esto en el corto y el largo plazo, ¿no? Donde en el largo, la verdad es que no sabemos bien qué va a pasar, pero digamos que la tendencia está clara, ¿no? Yo creo que, y eso sí creo que todos lo percibimos, ¿no? En la medida, este grado de cambio continuo, esta velocidad de cambio, es cuestión de tiempo a que empecemos a ver, podemos llamarle potenciales reemplazantes de los seres humanos en ciertas funciones y en cierta, digo, es muy claro ver en algunas organizaciones donde había trabajos que tomaban una semana, rápidamente podemos hacerlo en cuestión de horas a ese trabajo. Eso está pasando. Y ahí me escuchaba el otro día una metáfora que comparaba a Terminator con Iron Man, ¿no? Decía, ¿no? Terminator como una visión negativa de la inteligencia artificial aplicada en el futuro, donde la inteligencia artificial toma el control, ¿no? Toma el poder. Pero por el otro lado, Iron Man era este exoesqueleto que se montaba sobre un ser humano y que lo potenciaba. Lo ¿no? potenciaba. Yo creo que en el corto plazo, y me permito hablar
de 5 años, 10 años, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo este exoesqueleto, quienes lo utilicen y quienes tengan la posibilidad y sepan cómo utilizarlo, van a empezar a estar en una situación más ventajosa que aquellos que no sepan ponérselo, ¿no? Entonces probablemente va a haber víctimas y gente que va a estar más protagonista. Entonces, ahí aprovecho, digo, a la gente que nos está escuchando, es tomar el protagonismo y anticiparse en este momento a ir adquiriendo nuevas capacidades, nuevas competencias y ver cómo me sirve a mí aplicar esto, no resistirnos a este proceso, ¿no? Seguro. Hoy la ventaja es que la tecnología es relativamente accesible para todos. Hoy no quedó lejos la idea de no tengo los recursos suficientes o no tengo el acceso suficiente para capacitarme en esto, para aprender de esto, para entender de esto. La realidad es que hay millones de herramientas gratuitas, millones de foros, millones de lugares donde con solo tener un teléfono vos podés acceder a empezar a cambiar un poco tu perfil. Entonces, la realidad es que me parece que va en línea con lo que vos decías. Tomar el protagonismo de lo que se viene va a depender de cada uno. Claro. Yo creo que hoy la AI nos ayuda a tener mayores perspectivas, más escenarios, más capacidades de iteración, pero en definitiva tiene un montón de respuestas a preguntas que vos le tenés que hacer. Claro. Entonces lo que tiene que cambiar es, ok, ¿cómo me preparo para hacer mejores preguntas en lugar de ser el dueño de la respuesta? Antes, el perfil más valioso de una organización es el que tenía todas las respuestas. Claro. Y creo que en los procesos de transformación hemos aprendido que empieza a tomar protagonismo el que hace las mejores preguntas, no el que tiene las mejores respuestas. Exacto. Entonces creo que ese es el game changer respecto a lo que es AI. Pero de vuelta, AI llegó, ya no es el futuro, está más cerca de ser el pasado que de ser el futuro. Hay evoluciones, hay mejores herramientas, hay un roadmap súper acelerado, pero es algo cotidiano, lo usamos todos, incluso de vuelta sin darnos cuenta. En el día a día, en cualquiera que navega por las redes sociales y, de repente me llegó, yo estuve pensando en esto o estuve hablando de tal cosa y me llegó una oferta relacionada, lo estás usando sin darte cuenta, claro. Ya sea porque sos destinatario de una acción o porque le estás disparando. Sí. Entonces ya no podemos hablar de que el futuro es AI. Ahora sí, la aceleración que esto te imprime es lo que va a cambiar un poco el juego, creo. Ok, ahí te desafío un poco. Dale. A imaginar el futuro, ¿no? En algún momento te he escuchado hablar, por ejemplo, de computación cuántica, pero bueno, no sé si vamos a ir a cosas tan grandes y tan importantes, no hace falta, ¿no? Quizás podemos pensar en algunos casos de uso o algo, bueno, para donde vos quieras. ¿Cómo te imaginas ese futuro y al ser humano interactuando con esos cambios, ¿no? Computación cuántica es todo un universo en sí mismo, hay roadmaps. Eso sí es hablar un poquito más hoy del futuro. Computación cuántica a escala, ¿no? Computación cuántica es algo que hace tiempo viene estando en utilización de grandes corporaciones por ahí más privadas, a grandes escalas y demás. Hoy está empezando a masificarse en un roadmap donde tal vez en 2 años estamos hablando de que muchas de las actividades cotidianas de nosotros van a estar procesadas por computación cuántica, que en definitiva creo que, y simplificándolo para no entrar en tecnicismos, nos van a traer 2 cosas interesantes. La primera es velocidad y capacidad de procesamiento. Okay. Te cambia la performance del procesamiento. Entonces, antes vos por ahí corrías 2 simulaciones en un modelo tradicional, ahora puedo correr 100 en el mismo tiempo. Entonces, lo que te va a cambiar es esa capacidad que vas a tener que tener para poder hacer un funnel donde cómo voy descartando realmente el escenario con el que me quiero quedar hasta que pongo 2 a competir y veo qué hago. Porque no voy a tener capacidad para ejecutar 100 cosas a la vez. Y la otra es empezar a tener más asertividad. Hoy por ahí el mayor riesgo de AI, o los 2 mayores riesgos de AI son cuestiones de seguridad y compliance que no técnicas, sino desde el punto de vista de la idiosincrasia y la velocidad con la que se van generando nuevas regulaciones o nuevas normas no va de la misma mano que la tecnología, entonces están como desfasadas. Y la otra tiene que ver con las alucinaciones o orígenes de la verdad. Claro. Digo, ok, sí, esto me lo dio AI, pero ¿cómo hago todas las validaciones necesarias para entender si es algo real o es algo alucinado o está basado en una fuente que no es origen de la verdad? Claro. Porque puede no estar alucinando, pero tomó un origen de datos que no es el que a vos te sirve. Okay. Pero esos son los 2 principales riesgos. Con la irrupción en el juego más masivo de cuántico, empezás a atacar esos 2 grandes problemas, ¿no? Vas a tener una velocidad de procesamiento enorme que te va a permitir iterar mucho más y por otro lado trabajar con la asertividad de los modelos con los que estés interactuando. Claro, a ver, y supongamos este modelo, como yo te decía, del Iron Man, ¿no? Sí. Esta persona con el exoesqueleto de la inteligencia artificial. En el mundo del trabajo, una persona que está trabajando, que está inmersa en ese mundo del futuro del trabajo, ¿te puedes imaginar cómo toda esta tecnología va a impactar en la forma en que trabajamos? Sí, hay muchas que creo que sí, es jugar un poco también a futurología, pero es divertido. Juguemos. Pero es divertido. Creo que hay
Podemos ir desde hoy a los próximos 5 años. Hoy, en definitiva, está reconfigurando el mapa de talento. Eso es una realidad. Originalmente, con la irrupción de AI, todos creíamos que tal vez un profesional con menos experiencia, pero con un copilot, con un asistente por AI, podía generar resultados maravillosos. Y se empezó a dar vuelta a eso. Vamos entendiendo que necesito gente tal vez mucho más senior que antes, pero menos cantidad. Porque lo que tiene que hacer es desafiar los outputs de un algoritmo o un generador de código o lo que fuera. Okay. Ahora, yendo al futuro, yo creo que va a estar mucho más dada, va a estar súper naturalizada en la operación diaria. No va a haber ni un desarrollador que no use un copilot, no sé, Cursor o Claude o lo que te guste como para poder acelerar tu ciclo de vida de desarrollo. Ajá. Obviamente toda la pata de testing, QA y demás va a estar súper tomada por la parte de AI porque te da cobertura y regresiones y velocidad que tal vez la capa humana no te da, pero también desde el punto de vista de te genero casos de uso, te genero casos de prueba, pero la validación termina siendo al final el usuario humano. Entonces digo, creo que van a ser aceleradores de la operación, pero va a empezar a cambiar el juego a nivel de toma de decisiones estratégica y tal vez hoja de ruta de la organización. Digo, si yo puedo, supongamos que tengo vamos así me contás también tu punto de vista desde la mira de talento. Supongamos que nosotros estamos hoy con una problemática de talento en el ecosistema IT que tiene dos aristas. Por un lado, esta modalidad súper distribuida, donde los colaboradores trabajan desde cualquier lugar, donde lo remoto en este ámbito llegó, se quedó, no se va más. Hoy es casi un commodity o un beneficio adquirido para cada una de estas personas. Y por otro lado tengo la complejidad de sentido de pertenencia, de generación de equipo, de toda la parte más humana que se genera cuando tenés un equipo trabajando juntos. Che, quiero atacar este problema. Vas a tener alguien virtual, con quien iterar N cantidad de veces, che, quiero 100 escenarios para atacar este problema, basados en esto, que me genere esta salida. Claro. ¿Y cuánto aceleraste tus reuniones de dirección, tus reuniones de planificación estratégica? Che, ¿cómo va a estar el status of work de acá a 3 años para el ecosistema IT? Y vas a tener un montón de simulaciones basadas en información real, en tendencias, que a vos te llevarían un montón de tiempo hacer. Claro. Entonces lo que cambia no es quién toma la decisión o qué decisión toma. Es qué tan rápido llego a hacerme de la información para tomar esa decisión. Claro. Entonces creo que te cambia ahí. Claro. Y la posibilidad probablemente es de generar cientos de escenarios y comparar escenarios rápidamente. Sí. Pero la toma de decisión todavía te la imaginas en los seres humanos. 100%. Okay. 100%. Y la curación, si se quiere, de la información, la seguridad, la seguridad de datos, etc. Sí, y de hecho, incluso cuando, que para mí este es un paradigma y también una visión muy personal, incluso cuando un agente de AI está tomando la decisión, atrás la estás tomando vos, porque vos le dijiste cuál es el ámbito de control, cuál es el contexto, cuáles son las variables, qué tipo de impacto en cada hemisferio del cerebro querés que tenga, cuáles son las cosas que tiene que descartar, cuáles son las fuentes que querés que tome como válidas y cuáles no. Entonces, en definitiva, lo que cambió es tu función, no cambió tu capacidad de toma de decisiones o tu valor. En lugar de antes hacerlo todo manualmente y ocuparte de todo el ciclo de vida, ahora tenés a alguien que te asiste en una porción. Pero en definitiva, con todo el contexto y la info que vos le tenés que dar, estás entrenando a alguien para que trabaje para vos. No es alguien que te va a reemplazar a vos. Claro. Porque alguien lo tiene que entrenar. Claro. Te escuché decir algo sobre el trabajo remoto, como que es algo que llegó para quedarse, y ahí me generó alguna duda, porque veo una tendencia a volver al espacio de trabajo, ¿no? En este momento. Sí. Depende de la organización y la tipología de trabajo que tengamos. Pero te imaginas entonces un futuro que todavía sostiene, apoyado por la tecnología, que la tecnología va a estar apalancando esta posibilidad de trabajar en remoto de manera virtual. Sí, seguro, sobre todo en ámbitos tecnológicos. Digo, hoy yo tengo ahí, obviamente, sentimientos encontrados. A mí personalmente me encanta el tema de la presencialidad, de poder juntarte con tus equipos. Digo, creo que no es necesario que estemos todo el tiempo en la oficina para que las cosas pasen, pero encontrarnos de vez en cuando, poder tener un espacio, poder generar equipo es algo que me gusta. Pero por otro lado también veo que esta tendencia a volver a las oficinas tiene como un hard stop en el área de IT. O sea, todas las empresas vuelven, el área de IT vuelve una vez por semana, vuelve 2 veces por semana. Terminó siendo como una cultura, una idiosincrasia propia que tiene sus pros y sus cons. Y en definitiva es lo que el mercado está marcando, no tiene que ver con apreciaciones personales. La gran mayoría de los desarrolladores, ingenieros de datos, arquitectos y demás priorizan por encima de cualquier otro beneficio la capacidad de trabajar desde cualquier lado. Claro. Porque muchos reconfiguraron su vida de esa manera post pandemia, que parece que pasó un montón, pero fue hace
hace poco tiempo. Exactamente. Sí. Con respecto a la pregunta que me hacías, competencias, yo creo que hay dos competencias claves en las que hay que estar trabajando continuamente hoy. Una es una competencia que yo le llamaría readiness, que es digamos, es la capacidad de estar abierto a un proceso de cambio continuo, ¿no? Y que esto no genere necesariamente una situación de estrés, ¿no? Es como los seres humanos naturalmente estamos como resistiendo el cambio. Creo que es una habilidad que se puede desarrollar, la apertura al cambio, incluso la capacidad de ir empujando el proceso de cambio, ¿no? Creando el futuro y poniéndolo en práctica. Y creo que hay una palabra que no hemos usado hasta ahora, pero se estuvo hablando durante toda la charla, que es esta capacidad de iterar cada vez más rápido, porque la tecnología te va a permitir hacer eso. Una parte del sprint, digamos, Sí, claro. del trabajo va a estar cubierta por tecnología y una parte por humanos. Seguro. Entonces, esta capacidad nos va a dar la tecnología y seres humanos preparados para un proceso de cambio continuo. Seguro. Y la segunda parte, yo creo que es el pensamiento crítico. Me parece una competencia que parece simple y sencilla, ¿no? Y que parece que está ligada solamente a una mentalidad, a una forma de tratar la realidad y las cosas que suceden, sino también una habilidad, ¿no? Que tiene que ver con una serie de habilidades que tienen que ver con poder hacer pruebas en la tecnología, con pruebas duras en la tecnología, ¿no? Para probar los datos, para probar lo que vos decías, las bases de información, y poder ser críticos con respecto a las conclusiones que arroja automáticamente una tecnología, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? No, estoy 100% de acuerdo y me Sí. dispara otra pregunta para hacerte, ya que dejemos ya que es una pregunta difícil, la vamos a dejar del otro lado del mostrador. A ver. Digo, que en definitiva lo que me estás definiendo es un agente de cambio, ¿no? Y cómo vas formando agentes de cambio dentro de tu organización de forma nativa, me parece que es uno de los grandes desafíos y es la pregunta que tengo para vos. Ahora, del otro lado, le sumaría esto del pensamiento crítico y esta capacidad iterativa y un poco esto de encontrar comodidad en el cambio, porque en definitiva, viste que está también muy de moda, ¿no? En la zona de confort, tenés que encontrar tu confort en el cambio, ¿no? Nadie quiere que la pases mal, nadie quiere que estés incómodo, ¿no? Ese es ahora, si vos lográs sentirte cómodo en un proceso cambiante, me parece que vas a estar mucho mejor. Ahora, tal vez lo que me dispara un poco esta conversación es ¿y qué tan cómodo te sentís siendo desafiado todo el tiempo? Creo que hay una cuestión más personal, más de ego, Sí. más de cuestiones relacionadas a tu expertise, a que sentís que te están desafiando a vos en lugar de la decisión o la idea, pero en definitiva necesitamos un ambiente donde nos desafiemos continuamente, donde nos sintamos cómodos desafiándonos y donde usemos eso como motor para crecer, para cambiar, para iterar, para pensar diferente y no para ponernos a la defensiva. Creo Correcto. que la posibilidad de sentirnos desafiados es algo copado, es algo que está Sí. bueno. Sí, hay una inercia de las empresas de otros tiempos donde todavía el error o las imperfecciones o incluso los riesgos más humanos, ¿no? De quedar mal, de quedar expuestos, de cometer un error político, etcétera, son una barrera donde no va a haber espacio para eso en las organizaciones que requiere este contexto, ¿no? Vamos a hablar de espacios seguros, ¿no? Donde las personas puedan opinar en libertad, equivocarse, idear, ¿no? Y eso también requiere que cada uno vaya generando una mentalidad, no solamente habilidades, ¿no? Una mentalidad de exposición, de toma de riesgo, ¿no? Desde mi punto de vista, eso se puede aprender. Yo lo veo más ligado al coaching Claro. a las metodologías de coaching que son un poco más profundas y que van, si se quiere, al lado del ser de las personas, que a la capacitación en sí misma. Pero podemos diseñar procesos donde las personas puedan empezar a desafiarse y a exponerse. Lo más importante es que las organizaciones generen los contextos de seguridad para que eso acompañen. suceda, ¿no? Es top-down y bottom-up, va de los dos lados, es direccional. Lo que pasa es que yo creo que el principal riesgo de una compañía que no tiene una cultura de gestión de errores es que no eliminan los errores. Los errores siguen existiendo, pero los tapamos. Y si los tapamos, no aprendemos, no mejoramos, no lo usamos como trampolín para donde tenemos que ir. Entonces, en definitiva, castigar el error termina teniendo doble impacto, porque el error sucede de la misma manera, pero no puedes aprender nada de eso. Exacto. Entonces tenemos, de vuelta, lejos de romantizar
premiar el error, ni nada. La verdad es que sucede. Se trata sucede. de ¿Qué hacemos con esto que sucede? ¿Aprendemos, mejoramos, damos un paso al futuro? ¿O, che, que nadie se entere porque esto es un problema? Exacto. Entonces creo que va por ahí. Se trata de que emerjan, de que los podamos ver y que los podamos tratar. Y algo que yo veo en las organizaciones es, a veces encuentro dos individuos en el mismo contexto desafiante, incluso culturas que tienen dificultades para exponer el error o para poder tratar no solamente errores, sino siempre hay una expectativa muy alta sobre lo que tiene que suceder y todo el mundo está como con miedo continuamente, ¿no? Hay una emoción de miedo que no solamente está ligada al proceso de cambio, sino a qué hace la organización cuando las cosas no pasan como espera la organización que sucedan, ¿no? Entonces, ahí digo, a veces encuentro dos individuos en la misma situación, uno que está más cómodo, ¿sí? Entonces, y otros individuos que están más incómodos en esas situaciones. Entonces, lo que te quiero transmitir es, hay una forma de pensar, una forma de posicionarse ante contextos de alto desafío, como decías vos, que me permite poder navegar mejor esos estados continuos en las organizaciones, ¿no? Entonces, yo soy de los que creen que los seres humanos son un constructo, ¿no? Que podemos aprender eso también, sí. ¿no? Que no son solamente capacidades duras, sino también una forma de ver la realidad, es una mirada más estratégica, con toma de distancia del juego, ¿no? Pero bueno, creo que hay una forma de ver la realidad que nos permite navegar mejor los cambios. No sé está buena la mirada, me gusta la mirada. Estoy completamente de acuerdo. Digo, creo que la mayoría de estas capacidades para navegar estos cambios las podés adquirir. También creo, soy fiel defensor de que el equipo de liderazgo tiene que tener como principal objetivo poder identificar cada una de las fortalezas o habilidades de la gente con la que estamos trabajando y ayudarlos a brillar. Okay. En definitiva, no tenemos que pretender que todos nos comportemos de la misma manera para que seamos exitosos. Creo que la complementación entre los distintos perfiles hacen que los procesos o proyectos lleguen a un buen lugar. Y en definitiva necesitamos gente con distintas tipologías o distintas formas de actuar para distintos tipos de desafíos o distintos trabajos. No todos estaremos haciendo lo mismo, todos estaremos tratando de llegar al mismo lugar y en definitiva creo que se termina compensando de alguna forma el que se siente más cómodo en un ambiente donde empuja el cambio y el que se siente más cómodo en un ambiente donde la operación es una rutina. Y las dos cosas están bien para mí, no necesariamente una es mejor que la otra. Digo, sin la rutina y sin la operación y sin los resultados predecibles y sin mantener las luces prendidas, estos procesos no existen. Y sin estos procesos, eventualmente estos quedan obsoletos y ya no tienen un modelo de negocio que los sustente. Entonces creo que tienen que estar complementados. Sí creo que son capacidades que se van adquiriendo y que mientras más temprano empieces a formar a la gente hacia la cultura que vos querés en tu organización es mejor, pero también está bueno que validemos y valoremos las mejores características de cada uno de los perfiles que tenemos, claro, y que los aprovechemos donde mejor pueden brillar. Hay un montón de gente que es realmente muy buena en su trabajo y que cuando se mueve a otro tipo de rol termina haciendo agua porque no le gusta, porque no tuvo la formación necesaria o porque no se siente cómodo. Claro. Entonces, y ahí terminamos, no sirve por ahí no es el lugar para él y eso no quiere decir que no es un buen colaborador. Claro. En los ecosistemas técnicos lo ves mucho con esta diferencia del plan de carrera, donde vos tenés un path que va más desde lo técnico y me voy especializando y me hago experto y me hago arquitecto, y otro que tiene más que ver con liderazgo. Y a veces el mejor desarrollador no es el mejor gerente. Claro. Pero no porque no pueda aprenderlo, no es lo que le gusta, no es lo que lo apasiona, no es lo que lo moviliza. El problema es, ¿no sirve más? No, tal vez le erramos y no tenía que estar acá. Tiene que seguir por este lado. Creo que eso también tiene que abrirse el juego para ese tipo de conversaciones, donde los mandatos, en este caso profesionales o laborales, no te guían la carrera. Claro, y digo, ahí vos tenés mucha gente que trabaja con vos, tenés un equipo muy grande por lo que me comentabas. ¿Cómo es un líder? El líder que genera ese contexto para que las personas estén cómodas y puedan desarrollarse en un contexto de alto desafío, digamos. ¿Qué características tiene que tener según tu punto de vista? A ver, es una pregunta... No sé si hay una respuesta única a esa pregunta, así que tratemos de construirla juntos. Yo creo que principalmente lo podemos ir abriendo como en compartimientos, ¿no? Digo, si pienso en una persona que tiene las capacidades óptimas de liderazgo y en el tipo de organización en la que yo estoy y con los tipos de servicios que tenemos, digo, tiene como una mirada dual o un comportamiento bimodal. Tiene una perfecta comprensión de mi negocio, de mi cliente y de mis objetivos y un modelo de cercanía y de challenge al equipo que lidera de forma directa para poder
acompañarlo en llegar hasta acá. Creo que es el puente entre los objetivos más estratégicos y la ejecución para cada uno de esos colaboradores. Ahora, sí creo que un gran líder hoy en día, a diferencia por ahí de lo que veíamos 10 años atrás, es el que más redes conecta o más canales de comunicación abre. Antes era todo es tu líder y lo ves solo con él. Y yo creo que hoy un buen líder tiene que tener la capacidad de, pará, yo no soy el mejor para esto, hablemoslo con él. O, pará, vos querés revisar esto, no, yo no estoy a la altura para hacerte el challenge técnico que vos necesitas, pero déjame junto con el arquitecto y les armo una reunión como para que trabajen. Entonces, vuelvo al concepto anterior, no es el que tiene todas las respuestas, es el que trabaja para vos. Un orquestador. Es un orquestador. Okay. Es un orquestador, con una mirada, obviamente, basada en el negocio, una perspectiva basada en objetivos, entendiendo hacia dónde vamos y con la cercanía a la gente para poder acompañarla en lo que necesita, sin ser un cuello de botella. Tiene que ser un habilitador. Un habilitador. Sí. Okay. Y desde el punto de vista, si se quiere, de la motivación o el alineamiento más emocional del equipo, ¿pensás que el líder tiene alguna responsabilidad sobre eso o vamos a hablar de una motivación más intrínseca de la gente? No, para mí están las dos. Yo creo que sí tiene responsabilidad, la motivación intrínseca es necesaria. Digo, a mí me gusta la gente que tiene motor propio, la gente que tiene pasión, la gente que tiene esa efervescencia de alguna forma liderar su propia carrera. Yo lo que digo es, en un pad de carrera yo soy tu copiloto, no soy el que maneja sos vos, yo me siento al lado tuyo y de última voy leyendo el mapa y te voy guiando un poco y te digo, che, podemos doblar en esta o en la que viene, pero en definitiva el que maneja sos vos. Claro. Entonces necesito esa motivación intrínseca o esa efervescencia propia, pero por otro lado creo que tenemos que volver a las bases. Motivación es darle motivos para que esté contento, entusiasmado, desafiado y conectado con lo que está haciendo. Entonces, si vos lo acercás a los objetivos, lo participás de las decisiones, lo vas llevando hacia donde él quiere ir, yo creo que la motivación empieza a aparecer. Pero tenés que tener esas conversaciones y esa claridad, y también tenés que tener la capacidad de tener conversaciones cuando no son cómodas, que creo que es lo que más evitamos como seres humanos. Y contame vos desde la mirada de Readiness, creo que un gran líder tiene que tener esa capacidad de hacer cómodas las conversaciones incómodas. ¿Cómo lo manejan en el track de coaching y change? Totalmente, ¿no? Digo, yo creo que un líder sí es un orquestador, como decís hoy, es una persona que genera los contextos para que las cosas puedan pasar, ¿no? Es un diseñador de los contextos y también es una persona que tiene la capacidad de generarlo y sobre todo lo puede generar desde una excelente comunicación, ¿no? Y una cercanía y un manejo emocional de los procesos, ¿no? Muchas veces la palabra emoción en las organizaciones es rechazada. Es rechazada. ¿No? Hay algunas organizaciones que rechazan la palabra emoción. Trabajamos con seres humanos y es fundamental que esta cercanía sirva para ver el lado humano de los procesos también, ¿no? de los desafíos, ¿no? Si en un momento de esta conversación surgió la palabra miedo, ¿no? Si estamos en contextos donde esta emoción está reinando, el miedo es simplemente una emoción que frena los procesos, ¿no? Que evita que las cosas sucedan. Entonces yo creo que un líder tiene la responsabilidad de trabajar y gestionar el miedo de la gente, ¿no? Me gusta la mirada. Como en cualquier modelo de liderazgo, sea en una empresa, en cualquier tipo de organización, incluso yo creo en la política, un líder tiene que ser la persona que tiene las herramientas e incluso la capacidad de comunicación y de inspirar a las personas para manejar eso, para bajar esos niveles de miedo. Y ahí es donde fluye la energía normal o natural de las personas, ¿no? Mientras está el miedo reinante, es un impedimento. No sé si lo notás vos en las implementaciones. Sí, absolutamente. El miedo llega al punto en el que te paraliza y en el que te frena toda la ejecución. Yo creo que debería tener un abordaje... Coincido tu mirada, ¿no? De la emoción termina siendo un punto álgido en las organizaciones. Pareciera que queremos seres no emocionales y que solo hablemos de procesos o de números, pero en definitiva seguimos siendo personas y lo que reina la interacción humana termina siendo... lo que regula la interacción humana termina siendo la emoción. Ahora creo que al miedo habría que darle un tratamiento parecido que al del error. Y el miedo no necesariamente es algo malo. Claro. Es una señal de alerta, es algo que te está poniendo en una situación en la cual tenés que parar la pelota y pensar, estoy yendo hacia donde tengo que ir, qué es lo que me genera miedo. Digo, si lo naturalizamos desde ese lugar, digo, no, de un lugar donde sí, está bien tener miedo, seguí. Es como, ok, ¿qué me está diciendo el miedo en este caso? Para mí es lo mismo de qué me está diciendo el error en este caso. Claro. Que es, che, ¿por qué me equivoqué?
¿Qué debería haber pensado que no pensé? ¿Qué impacto puede tener si no analizo tal cosa? El miedo es lo mismo. Hay algo que me está generando miedo y en lugar de esquivarlo tengo que entender qué es. Porque si no, la tendencia a que se repita es muy alta. La probabilidad de que vuelva a estar en el mismo lugar dentro de poco tiempo empieza a aumentar, porque no trabajo nunca en la causa raíz. Yo creo que hay muchas emociones que podrían ser gestionadas de la misma manera que el concepto de error, con otras herramientas, con otra cercanía, pero es el mismo concepto. Es qué puedo aprender de esta situación, qué me está tratando de decir el miedo en este proceso. Claro. Es, me voy a quedar sin trabajo, entonces soy detractor natural de este proceso, o no me siento capacitado para lo que tengo que hacer, pero no puedo levantar la mano porque no va a haber lugar para mí. Bueno, analicémoslo y qué hacemos con esto es la pregunta. ¿Qué hacemos con el miedo? Exacto, Diego. Bueno, Diego, la verdad, muy buena la charla. Podríamos seguir un montón de tiempo. un rato más. De hecho, lo podemos seguir café mediante o te invito a una próxima. Este fue el segundo podcast de Reines. Te agradezco mucho que hayas venido en un momento donde es difícil venir, ¿no? Porque no tenemos un montón de historia donde puedas ver cómo iba a ser esto. Y claro, obviamente también me interesaba hablar con vos porque sabía que iba a ser una buena charla, así que te agradezco mucho. Y bueno, nos estamos viendo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar escuchando este podcast. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, seguimos en breve con otro listos para el futuro. Gracias.